Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tú sabes que... Primar es un cubano. ¡Qué bueno! Primar es ese cubano. Ese cubano, yo lo conozco. Él vive aquí. Excelente. El sabio Bismar está preocupado porque no ha encontrado nada que inventar. Ya casi no come y luce cansado, tampoco se peina, parece chiflado. Lo que pasa es que mira lo que dice. Sí. El sapito canta a ritmo de rap, mientras el sabio revisa unos planos y la maqueta de otros inventos. Oigan esto, señores, oigan. No, pues paciencia. Oye. El sabio Bismarck, que es el ilustrador de este texto de César Sánchez Veras. El personaje. El sabio Bismarck está preocupado porque no ha encontrado nada que inventar. Ya casi no come y luce cansado, tampoco se peina, parece chiflado. Yo soy su asistente recién contratado. Con mucha energía haré mi trabajo. La imaginación dará resultado y con alegría llegará ese día. Cada paso al frente me voy acercando. Ese que el sapito azul es... Bismarck está buscando una máquina del tiempo, sí, para ir al pasado o al futuro. Al futuro. Entonces, él pone un anuncio en el periódico y un sapo le contesta. Y el sapo que le ayuda a conseguir. Mira que el papel de la imaginación en la literatura. Como está diciendo, el super sabio Bismarck, científico muy famoso, tiene un proyecto grandioso que sueña poder lograr. Le ha dado por inventar algo que no esté creado y se la pasa encerrado construyendo una maqueta para llegar a la meta, descubrir lo que ha soñado. Entonces aquí empieza a decir qué es lo que él quiere, qué es lo que está soñando, que es una máquina para viajar al pasado o al futuro. Exacto, y de esos sueños y otros temas vamos a conversar con nuestro invitado en esta edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, César Sánchez Veras, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En esta edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, recibimos al escritor César Sánchez Veras, poeta, contador de historias, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1962. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una maestría en Pedagogía por Framingham State College. Ha publicado poesía, cuento, teatro y novela. Gran parte de su obra ha sido traducida al inglés y al italiano. Los reconocimientos de César Sánchez Veras son nacionales e internacionales. Incluyen 2 premios por piezas dramáticas,
3 por literatura infantil y 7 por poesía. Es colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, miembro de la Unión de Escritores Dominicanos. Vive en Massachusetts y es el esposo de Juana y el padre de Laura, César, Katy y Penélope. César Sánchez Veras, en Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresamos, ya estamos en el set de Telesanto Domingo, Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Leíamos César y quien les habla, textos de este libro de César Sánchez Veras con caricaturas de Carlos Bruzón, Bismarck y la máquina del tiempo. Pero eso es Bismarck y la máquina del tiempo, César. Sí. Hay otros textos tuyos que son definitorios del escritor. ¿Cuál texto tú aconsejas a la juventud y a los no tan jóvenes como yo a que si queremos conocer a César Sánchez hay que leerlo? Mira, si fuera en poesía... El que está por publicar. Gracias, Yanela, gracias a los amigos que nos ven. Si fuera en poesía, creo que mi texto fundamental sería Nueva York, Diario de Ciudad Caníbal. Va a salir en España ahora. O fuera de eso, uno que se llama Cupido Mortis. Pero en teatro, creo que Rabia y Fervor reúne una cantidad de textos que todos tienen un hilo conductor. En realidad son 15 textos sobre la misma temática. 15 obras breves. Ahí está Mansión Herminia, 4 disparos en la noche. Que fue montado Mansión Herminia. Mansión Herminia fue montada en Nueva York y el primer acto fue montado como microteatro con Johanny García, Laura Guzmán. Y Laura Guzmán. Estuvimos en microteatro. Reinaldo de la Orbe. Excelente. Entonces, el primer acto de Mansión Herminia fue montado así. Pues entonces, de esos 15 textos, yo saqué 8 y lo publico como Rabia y Fervor. Entonces son 8 piezas donde la mujer está en un espacio trágico. No es la misma mujer, no son las mismas historias. Son 8 piezas donde hay una mujer en espacio trágico. No tiene que ser que ella sea la protagonista, sino que hay una mujer en un espacio trágico, ya sea suicidio, ya sea homicidio, ya sea relación tóxica, ya sea crimen, cualquier espacio trágico, amores contrariados, amores tóxicos. Entonces la mujer en un espacio trágico, en esas 8 piezas es el tema fundamental. ¿Qué le pasa al dramaturgo en su corazón cuando ve una obra montada suya? Yo creo que es la... No, porque leí, César, que hay algunos dramaturgos y dramaturgas que no han estado contentos con las puestas en escena que se han hecho sobre su obra. Yo siempre he estado contento con lo que manda. Primero porque ya yo no soy el dueño. Yo soy el dueño cuando la estuve escribiendo y quizás soy el dueño del texto. Pero la interpretación del texto, la dirección, el manejo de la dirección, el manejo de los espacios, la propuesta escenográfica, la propuesta dramatúrgica, la propuesta incluso hasta de guía de escena, eso es enteramente libre del que lo va a hacer. Entonces yo no soy quien para decir aquí no, aquí yo. Yo escribí el texto. Te lo digo porque algunos sí, yo sé. van escribiendo. Sí. Hay textos que han escrito para actores específicos y actrices específicas. O sea, mientras estás escribiendo, el dramaturgo piensa en un perfil del actor o actriz. Yo durante un tiempo escribí con muchos personajes, pero Estados Unidos, donde hay
una necesidad de actores nuestros cerca, porque tienen que hacer dos trabajos y ser actor al mismo tiempo. Entonces yo empecé a escribir obras donde solamente hay dos personajes o tres personajes, para que todos quepan en un carro para irnos de Nueva York para Massachusetts, en el mismo carro. Así lo hiciste, sí. Itinerancia con tus obras. Exacto, entonces eso fue a propósito, y eso fue escribiendo para un propósito específico, para un actor específico, para una compañía específica. Y es como tú dices, pero yo nunca he sentido ese requemor de que no me han montado bien. Para mí ha sido siempre fascinante verlo. Me interesa esa parte. 30 años en los Estados Unidos, donde tuviste la oportunidad de ser docente, profesor de literatura en Lawrence, ¿no? En Lawrence, Massachusetts. La mayor parte del tiempo, ¿no? Ajá. Pero con tus obras te movías a otros estados. Sí, ¿no? haciendo, una pequeña compañía y haciendo gestión cultural en otros estados. En otros estados. ¿Qué le ha aportado esos 30 años al escritor César Sánchez Veras a su literatura, a sus textos literarios y a su poética? Porque ya habías escrito antes de irte, pero hay un antes y un después de esas 3 décadas. Claro, porque es que tú eres lo que vives, tú escribes lo que vives. Tú no puedes desligarte a la hora de escribir de quién tú eres en realidad y cómo ese enriquecimiento que tú consigues de vivencia, de escuchar a otro, de ver otra cultura, de conocer otra forma de pensar, incluso el clima, el estado de ánimo de la gente, los colores de las ciudades, los ambientes, todo eso va influyendo en tu perspectiva como escritor, y tú te enriqueces. Y además de eso, ayuda mucho también al escritor dominicano, porque cuando tú sales, cuando tú vives fuera, tu dominicanismo se acrecienta, porque tú empiezas a darle valor a cosas que no le diste valor aquí porque la veía a diario. Por ejemplo, yo fuera de aquí me reconocí negro. Yo aquí era indio o claro, pero fuera de aquí me reconocí negro porque era el tema de la discriminación era un negro más. No es un entorno favorable para los latinos. Era un negro más en Estados Unidos. Y en Massachusetts. Exacto. Y el asunto del idioma. O sea, tú crees que te sientes bien cómodo con que tú domines tu lengua, pero es que hay una cultura en otras lenguas y grande. Entonces, y una visión más universal. No, que tú conociste toda la dramaturgia dominicana, o casi toda la dramaturgia dominicana, y cuando sale que encuentra a Shakespeare, cuando sale que encuentra a Rómulo Rivas, cuando sale que encuentra a Bertolt Brecht, cuando sale y encuentra a otros actores, entonces tú dices, no solamente somos nosotros. Entonces esa vivencia, ese enriquecimiento te va dando una perspectiva más amplia de lo que es un escritor. Y de la situación de los latinos en Nueva York. Sí, porque yo te hablaba, que te convocaba y te provocaba y te decía, fuiste psicólogo muchas veces, en la solución de problemas familiares, de problemas de identidad, de adaptación, de inclusión social, ¿no? De esos jóvenes latinos a los cuales tuviste la oportunidad de ser profesor de ellos de literatura. Mira, el verdadero maestro debe ser así. Aunque en Estados Unidos los roles están muy separados y las escuelas tienen sus propios psicólogos, sus propios orientadores, pero el verdadero maestro, el verdadero profesor, y sobre todo el maestro que ya tuvo una formación dominicana, tiende a abrazar, tiende a ser empático con la familia. Aquí hay maestros que se quedan con muchachos y le dan comida, o le dicen, si tú vives lejos, deja el bulto aquí para que no ande con eso. Entonces, ese tipo de empatía uno lo logra aquí. Cuando tú sales y eres maestro en otra cultura y encuentras muchachos de tu propia cultura o de toda Latinoamérica que llegan como emigrantes de Estados Unidos, y tú sabes que dejaron un mundo de riqueza cultural detrás y que van a adquirir una cultura nueva, quizás a riesgo de perder la propia, entonces tú necesitas ayudar. Y en el caso de los psicólogos, hay muchos problemas que se resuelven simplemente queriendo a un muchacho, tratándolo como ser humano. Te voy a poner un solo caso. Dice el amor. Sí. Solo el amor engendra la maravilla. Sí, como decía Silvio, solo el amor engendra melodía. Mal que dice, lo que el amor no cura, no lo cura nada. Entonces, mira, te voy a poner un solo caso. Yo tuve un estudiante que tenía 7 asignaturas. La mía era la última, español de 3er año. Y él se colgó, como dicen allá, fracasó en 6 asignaturas, porque él nunca asistió. Pero él llegaba a la puerta de la escuela, se iba con la pandilla y no regresaba hasta la última hora. Entraba subrepticiamente a la escuela por una puerta que le abrían los mismos pandilleros que estaban dentro, y le entraba y cogía mi clase, y pasó mi clase. La escuela me llamó para preguntarme que cómo es posible que él se haya colgado en toda la materia porque no iba a la escuela,
y yo lo haya pasado. Digo, no, porque siempre vino. Yo tengo los récords. Entonces me dijo, no, pero que él nunca vino a la escuela, no fue a ninguna otra clase, a mí así. Lo llamo y le interrogo y le digo, viejo, ¿qué pasa? Tú te has colgado en 6 clases, me dicen que tú no vienes a la escuela y tú vienes a la mía siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Y él me dijo, usted es la única persona que me ha dicho que me ama. Entonces, eso me sacudió porque todo ese mundo de pandilla, todo ese mundo de rebeldía, todo ese mundo que él tenía sintiéndose como una víctima del mundo, era porque alguien no le había dicho que lo quería, que no lo había abrazado. Y ese también desarraigo. Y ese muchacho, insertarse en una y sociedad. criándose a veces en una familia corrota, que el papá es adicto, la mamá está presa, o él se está criando en una familia adoptiva. Sí, sí. Todos esos problemas que el maestro lo debe lidiar en el salón. A veces llega un muchacho al salón con un problema y tú tienes que averiguar qué pasó en la casa, porque él está así tan terrible. Y otra cosa que a mí me ayudó mucho, que la aprendí siendo maestro allá, es el resetear el trabajo, el borrarlo. Por ejemplo, a las 2:30, cuando se acababa mi clase, todo lo que ocurrió ese día terminó ahí. El que me dijo una mala palabra, el que me mentó mi madre, el que me ofendió, porque había muchos muchachos rebeldes, al otro día a las 7 de la mañana comenzamos de cero otra vez. Eso yo no lo recuerdo. ¿Esa es la materia prima de tu literatura? No, la materia prima De todas esas vivencias. Todas esas vivencias son conmovedoras, parte de mi literatura, pero de la literatura que tiene que ver con la migración. Pero en el término del teatro, en el término de la poesía, en el término de la literatura infantil, yo trato de manejar valores universales que no tengan arraigo en la lengua solamente, sino que puedan pasar de una lengua a otra, de una cultura a otra, y el valor de la obra se mantenga, porque lo que estoy trabajando son valores universales. Por ejemplo, en el caso de Rabia y Fervor, la obra de teatro, lo que estoy trabajando es los valores, los sentimientos universales de los seres humanos, la pasión, la envidia, la avaricia, la infidelidad. Pero eso es lo que usted está viendo como ser humano. No, yo lo que esa es la sociedad que usted está viendo. Lo que tengo que hacer es cronista de mi época. Intervenida. Cronista de mi esas época. bajas pasiones. Sí, tengo que ser cronista de mi época, porque es que debo contar lo que vi, debo contar lo que veo y debo anunciar en la literatura lo que vendrá. Esto es un dolor eterno, sí. Dijo el poeta. Al que Dios le da un don, también le da un látigo para que se la cede. Entonces, si a ti te dieron el regalo de escribir historia, debe ser lo más íntegro que pueda, lo más auténtico que pueda. Yo tengo un par de citas aquí que son provocadoras, pero no quiero dejar de preguntarte, César, ¿de dónde abreva aquí en la literatura nacional, en la literatura local, que te sirvieron de inspiración para convertirte en el escritor que eres hoy? Bueno, yo aspiro ser un escritor. ¿Dónde están los oasis? Yo aspiro ser un escritor, pero debo decirte que yo comencé tarde en la lectura, porque soy de un batey donde no había libros ni biblioteca, pero los que comencé a leer fueron definitivos. Y esas personas me gustaría alguna vez escribir como ellos. Es el caso, por ejemplo, en poesía de José Marco. Es el caso en novela, el caso de Marcio Veloz, el antropólogo Marcio Veloz, el conocedor de la idiosincrasia dominicana Marcio Veloz. En el caso de, por ejemplo, la cuentística, hay muchos, entre ellos Pedro Peis, que me parece que es uno que no ha sido valorado lo suficiente. Diógenes Valdés, el desaparecido premio nacional de San Cristóbal, sin dejar de pasar Don Juan. Y en la dramaturgia comienzo con un dramaturgo que no ha sido valorado también lo suficiente, y a mí me ayudó mucho porque era un ser desgarrado, sus historias eran siempre profundamente humanas, que era Arturo Rodríguez Fernández. Leer la dramaturgia de Arturo Rodríguez Fernández a mí me dio la posibilidad de soñar algún día escribir teatro. Es decir, que no hay ninguna mujer. Sí, hay paquetes de mujeres. Estoy hablando de lo que me impregnaron. ¿No? Fuera de aquí, empecé a conocer mujeres valiosas en la literatura que me impactaron. Claribel Díaz, Ángel Hernández.
son gente que me han impactado. Rita Indiana, son gente que me ha impactado. Y en la literatura infantil, el gran núcleo de mujeres, que son las que escriben. Yo intuyo que hay un antropólogo, sociólogo, estudioso de las leyes, porque eres abogado, Sí. que matizan todos esos textos, tanto en la poesía como en el teatro, como en la novela y el cuento. Yo realmente lo único que he estudiado con intención de graduarme y a nivel académico fue la abogacía. Lo otro ha sido accidental, casi empírico en todo. Y creo que me gustaría hacer en literatura lo que fue el difunto Luis Díaz en la música. Un experimentador, un conocedor de su raíz y un divulgador de lo auténticamente nuestro. Eso me gustaría hacer. Y de eso se trata tu literatura. De eso se trata. Yo la he estudiado. Y mira, y he tenido choque con alguna gente que te juzgan sin leerte. Por ejemplo, el tema haitiano yo escribí en el 2016, eso hace ya bastante tiempo, 2015. Escribí una novela que se llama Al Este de Haití, que es sobre la migración infantil haitiana. No la migración adulta, la migración infantil haitiana. Un niño que hace un viaje a pie, que me lo contó él, yo lo grabé y luego le di forma de novela a ese muchacho que se llama Christopher Morizot, que vino de Miragoán hasta Barahona caminando. Eso es como 3 veces de aquí a Santiago. Y él lo hizo para encontrar con su papá, que había venido a cortar caña y no había regresado. Ese tránsito infernal que Entonces, en la selva del Darién. No, estoy hablando de Haití para acá. Sí. Entonces, esa novela sobre el este de Haití, que ahora acaba de ser publicada por Texas, en la editora de Texas, que se llama Arte Público Press, publicaron 3 novelas mías juveniles, entre ellas esa. Y esa novela me dio mucho inconveniente porque hay gente que te juzga como pro-haitiano o anti-haitiano por fachada, sin leer el libro. Entonces, ese libro incluso en algunos sitios fue vedado. Lo vetaron por algunas cosas. Sin embargo, tuvo récord de venta después. Los temas que traté en la novela juvenil son temas que son dedos sobre la llaga. Y me gusta escribir lo que yo creo que debe escribirse. Si la editora quiere publicarlo, eso es asunto de ella, porque es un asunto de mercado. Ahora, yo como escritor tengo una responsabilidad con mi sociedad. Y hacer una reflexión sobre la juventud. Vamos a seguir hablando de ese punto, ¿no? Ok. Cuando regresemos, hacemos una breve pausa. Recuerde, estamos en Cita Cultural. Encuentro con el arte y la cultura a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresamos, estamos conversando con César Sánchez Veras, poeta y contador de historias. Y ya ustedes saben, ahí tienen sus datos biográficos al inicio de este programa. Hablábamos de la juventud y me interesa ese tema porque tú dices novelas para jóvenes, cuentos para jóvenes, está segmentado el mercado. Entonces, han tenido muchos éxitos, muchas de tus novelas juveniles. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos explicar ese acercamiento y esa aceptación por parte de un público joven a tu literatura? ¿Cuál es el secreto? Yo creo que el truco está en ser atractivo a los jóvenes con historias que no le hayan contado, o con historias que han sido contadas mal, o con historias que se van a perder, y conectar con su realidad, con su problema, en su lengua, en su código, en su hábitat. No creerse que el lector infantil, el lector medio, el lector juvenil es un lector inferior
o es analfabeto, o es bruto, o es incapaz, sino considerarlo un lector y no subestimarlo. Yo creo que ahí está el asunto. El caso de Bismarck Galán, mi amigo, a quien le dedico este libro infantil, es un claro ejemplo de lo que es un novelista juvenil, un escritor que escribe novelas juveniles de bastante pegada. Y en el caso mío, ya que lo menciona, Al este de Haití, y él no debe saber lo que es una novela que salió en inglés primero, no ha salido en español aquí, trata sobre la condición del adolescente dominico haitiano de hoy. Es una novela que transcurre con una historia basada en hechos reales, donde una doméstica haitiana es violada por el hermano del dueño de la casa. Son unos ricos de Barahona. Y entonces a ella la conminan a que aborte. Y le dieron un dinero y una ropita, le dijeron, aborta eso, que eso no deben hacer, y tú regresas cuando esto se calme. Porque fue un hermano del dueño de la casa. Sí, claro. Entonces, para tapar eso. Y ella se fue. Pero esa señora, que era hija de una intelectual haitiana, que vino huyendo por política para acá, por problemas con asuntos de Duvalier, sí, que había crecido en un ambiente de cultura y de educación superior, se negó a hacer eso. Y dijo, yo voy a parir a este muchacho. Y como venganza, le puso el mismo nombre del padre. Y lo parió. Pero ¿qué pasa? El muchacho crece aquí en la capital, apegado solamente a la mamá le veda la memoria de su padre, le dice que está muerto, pero está vivo, para que no lo busque, no lo reclame. Pero el muchacho está creciendo en un limbo, porque no es dominicano, aunque haya nacido aquí, no lo aceptan como dominicano, aunque solamente habla español, pero no es haitiano, nunca ha ido a Haití, no conoce la cultura, no conoce la lengua. Y en ese limbo él se siente mal, porque la mamá, cuando pasan los venduteros haitianos, ella habla en creol con ellos, y él no sabe lo que están hablando. Y ya tiene 14 años, y no es ni de aquí ni de allá. Entonces la mamá le exige que sea de la puerta de la casa hacia adentro, tan haitiano como el que más, que le guste el glorió, que le guste el tazó, que celebre la fiesta de las últimas almas, que celebre toda la cultura haitiana, pero de la puerta hacia allá tiene que gustar el perico ripiao, la bachata, como el arroz dominicano, el mangú, porque tiene una doble vida. Entonces, cuando yo escribo esa novela... Digamos que ese es un ser humano moderno. Sí, mixto, como casi todo ser humano. Sí. Binacional, bicultural. Cuando yo escribo esto, yo no estoy apostando solamente al niño dominico haitiano, que ya son muchos, que no pueden incluso a veces ir a una escuela porque no le dan un acta de nacimiento, sino al niño dominicano que nació en Estados Unidos, nunca ha venido aquí y dice que es dominicano. Dice que es dominicano, exacto. Y nunca ha venido aquí. Lo que pasa es que hay otra discriminación que es peor. Entonces, es por la raza. Entonces, es por el color. Y a mí me parece por el estado económico. A mí me parece es una gran herida en la humanidad. Pero, oye, esa novela, lo que quiero decirte, esa novela parecería que yo estoy tratando un asunto ahora mismo reciente, pero no, es un problema viejo. Y te catalogan también como antinacionalista. Y además de eso, no es un problema dominico-haitiano nada más, es un problema también estadounidense aquí, España aquí, Italia aquí. Sí. Yo tengo nietos en Italia. ¿Qué me pidió mi nieto Mickey? ¿Qué tú quieres que de regalo de cumpleaños? Mándame un traje de Diablo Cajuelo. Ay, qué lindo. Y yo se lo llevé a Italia. Que por cierto, el carnaval también ha estado muy presente en muchas de tus obras. Sí. Porque yo soy amante del carnaval. Sí. Oye, es que también yo le llevo, es la muestra de lo que somos. Claro. Yo le llevo un disfraz de Diablo Cajuelo, y en el carnaval de Italia, todo el mundo con su... y él dándole vejigazo a los carajitos que pasaban, porque sigue siendo dominicano. Esa novela, Al este de Haití. Al este de Haití fue la que te prohibieron. Sí. En algunos sitios. En algunos sitios. Pero aquí en el país. En algunos sitios me dijeron, te queremos como invitado, vamos a hablar de esa novela. Y cuando anunciaban, después me llamaban y me decían, mira, la gerencia de la escuela me dijo que no quiere esa novela, que busque otra. Mira, yo acabo de escribir una novela que me va a publicar, una novela juvenil, como tú dices, que me acaba de publicar Lo que leo Santillana. Se llama El mapa de la noche. Y es una novela de amor juvenil, ocurrida en 1500
en el ingenio Nigua. Entre un negro traído de África como negro bozal, o sea, raptado en África y traído a América, de la tribu La esclavitud más descarnada, de la tribu de los Lemba, sí. y una muchacha que era esclava ladina, porque ya había ido de África a España, ya estaba cristianizada, le habían puesto un nombre en español, y vino en 1500 a servir en la servidumbre de Diego Colón en el ingenio Nigua. Adaese se llama, y él se llamaba Amari. Entonces una novela de amor, es una novela de amor. Pero ¿qué es lo que hay de fondo? Es la esclavitud, es el desgarramiento, el desarraigo de esos seres, el aporte de esa primera migración africana a nuestra gastronomía, a nuestra cultura, a nuestra panadería, a nuestra repostería, a nuestra música. No reconoce sus derechos. También la protesta de una raza por su autodeterminación, que lo que pedían era que los regresaran a África. Tú sabes que usaban el carimbo. El dominicano dice el calimbo, o lo calimbaron. El carimbo era la marca que le ponían al negro como si fuera una vaca, para decir que lo vendieron. Si tenía 3 marcas, que había pasado por 3 dueños. Sí. Entonces, sí. Como las vacas. Cuando la reina vio que le ponían esa marca en la cara, dijo, no, póngasela en la espalda. Y no se la pueden poner a los indígenas, porque los indígenas ahora son súbditos reales. Pero el negro no. El negro todavía no era gente. Claro. Entonces es una novela que es una novela de amor, pero es sobre eso. ¿Y dónde termina la novela? ¿Cuál es el final de la novela? Justo antes de que se subleve Lemba. Porque yo no quiero decirle a ellos qué pasó en la sublevación. No, yo quiero darle la raíz. Hay que recordar a Lemba. Yo quiero darle la raíz. Lemba fue un negro liberto que se... Sí, un negro cimarrón que se alzó, igual que el negro, igual que Vaquero, igual que el Macandal. Entonces, pero yo no quiero darle el final, yo no quiero darle la sublevación, yo quiero darle la raíz del problema y que ellos, como jóvenes, salgan a buscar cómo que fue, qué fue lo que pasó. Eso me lleva a preguntarte una de las preguntas que tenía aquí para ti, para esta entrevista. La imaginación no basta para escribir, entonces hay que vivir primero. Mira, según lo que cuentas, intuyo una vida intensa y muy conectado como escritor a tus raíces y a tu arraigo. La imaginación es una parte, porque no se le puede quitar la imaginación a Verne, a Asimov, a Shakespeare. Shakespeare escribió Los amantes de Verona, que es como se llama originalmente Romeo y Julieta, y él nunca estuvo en Verona. Él nunca estuvo en Italia. Igual que Julio Verne nunca estuvo en espacios que él recrea. Pero el autor, el escritor, es dueño de su imaginación y él puede manejar esa variable. No es lo mismo el autor que escribe en base a hechos históricos, que depende de cifras, de datos, de toponimia, de ubicaciones. Entonces, la imaginación basta hasta cierto punto. Esa no es la argamasa del escritor y del artista, del creador. La imaginación, pero la vivencia influye. Ese vasto territorio. Sí, ¿no? porque cuando tú conoces, cuando tú vives, tú puedes imaginar más. No estoy diciendo que se droguen para escribir. No estoy diciendo que se emborrachen para escribir. No, tú puedes hacerlo. La imaginación no tiene nada que ver. Tú puedes hacerlo sin eso, pero hay gente... Una rica imaginación tiene mucho que ver con tu preparación académica y cultural, ¿no? Tú quieres una novela más pretenciosa, mejor acabada, llevada al cine con éxito que El perfume. Sí. Y el perfume es Patrick Süskind. Y el perfume es la vasta imaginación de Patrick Süskind sobre el aroma. Exacto. Entonces, la imaginación a veces basta, pero vivir te hace mejor ser humano y mejor escritor. ¿Y el idioma? Bueno. Es el reto. Sí, ¿Es el idioma español? Fundacional. El idioma es como decir, la herramienta. Tú tienes que conocer tu herramienta, que es el lenguaje. Ahora, es como el saxofonista. El saxofonista no solamente tiene que gustarle la música y tener un oído, tiene que conocer su instrumento. ¿Cuáles son las posibilidades armónicas de ese instrumento? Abrazarse a él. ¿Cuáles son las posibilidades de tu lengua? Que son infinitas en el español. Entonces, ¿cómo te enriquece la lengua? Oye, cuando tú lees en otra cultura, cuando tú conoces otro idioma, tiene la base
digamos, la etimología de tantas palabras que hay en español, que tú no conoces el origen verdadero. Pero, porque te llegaron como palabras en español, pero tienen otro eje. Pero tú manejas el idioma inglés, y tus libros han sido traducidos al italiano también. Enfrentarte al inglés ya siendo un mozuelo de 30 años, cuando te vas a los Estados Unidos. Si te cuento, si te cuento eso, nadie me lo va a Esta señora Virginia Woolf, que sé que has leído, sí, la de la habitación propia. Nada ocurre hasta que no lo escribes. Sí. Por eso tan prolífica tu obra. Es que has abrazado ese tipo de reflexión. Mira, la reflexión mía de escribir muchas cosas y de intentar escribir muchas cosas. ¿Y en inglés también? No, yo escribo básicamente en mi lengua. Pero tengo la suerte de que me traducen bien. Pero mi interés en escribir cosas y en contar cosas me vino de una frase de Carlos Fuentes. A Carlos Fuentes le preguntaron que por qué su afán de escribir mucho. Y él dijo, los artistas tienen la muerte en el oído diciéndole, no te va a alcanzar el tiempo. Dale. Sí. O sea, digamos, dentro de 5 o 6 años, Yanela, tú vas a decir, me falta vida para montar obra. Sí. ¿Cuánta obra tan linda? Y yo no voy a poder trabajar en ella. Que no solamente por eso cada libreto no solamente es un reto y una ventaja. No solamente son las vaginas, son ateas, no, son tantas que faltan. Entonces, pero a ti no te va a alcanzar la vida para montar todas las obras que deben montarse, ¿verdad? Así mismo me pasa el autor. Claro. No, incluso, a veces tú tienes títulos y no tienes obras. Y tiene obras ya maquetadas en la imaginación y no tiene títulos. Yo siempre pregunto a los escritores que son multifacéticos, es decir, aquellos que van de un género al otro. Todo terreno, dice Leiby. Todo terreno. Dice Leiby. Qué bueno. Leiby dice, oportuno. Leiby dice que qué oportuno. Óyeme, la 10ª. Ahí es el resultado ganador en varias ocasiones. El verso libre, el teatro, la novela, el cuento, la novela juvenil. Cuando tú tienes el tema, César, al este de Haití, por ejemplo, que es el tema de la inmigración y de la conculcación de derechos, ¿cuándo decides en qué género lo vas a contar? A veces la situación... Eso que tienes que escribir, que te arde. La situación es que te indica en qué género. Por ejemplo, yo pertenezco a una editora que se llama Santillana. Y Santillana te dice, por ejemplo, tenemos necesidad de un cuento, de un libro de edad de 5 a 8 o de 8 a 10. Entonces ya tú tienes una meta que cumplir para la editora. Fuera de ahí, cuando es por gusto propio, hay situaciones que tú la vives, la tienes y te da para una novela o te da para una poesía, pero a veces una poesía, al ser tan breve, dice, me va a faltar espacio para contar todo. O otra cosa, a veces tú dices, lo que yo quiero contar en una novela o en un cuento, sería mejor si la gente lo puede palpar actuado. O sea, ya llevado a escena, dándole vida por un actor. Entonces ahí tú decides hacia qué punto va. Yo voy a hacer un ejercicio de imaginación. Te veo frente a tu computadora o escribes a mano. Yo escribo a mano y a computadora. ¿Y cuál es el momento de mayor inseguridad al escribir? No sé yo. Te contaba el cuento de Arturo Pérez Reverte. Lo conocen, ¿no? Este gran literato. Y columnista. Y columnista de periódico Bravo. Tiene 25 novelas. No. Es corresponsal de guerra. Una novela es mucho ya. Y dijo que las redes son formidables, pero que están llenas de analfabetos. Cierto. ¿Te parece? Cierto. Dice él, cito, gente con ideología, pero sin biblioteca, y pocos jerarquizan. Es el lector el que debe discernir e interpretar. Es decir, nos da unos derechos a nosotros, a los lectores. Sí, los lectores tienen incluso José Rafael Antigua, este gran escritor dominicano, es director de la feria, tiene un libro que se llama... Es ministro de Cultura, exitosísimo. Gran amigo, una dama de persona. Tiene un libro, un folleto que se llama Los derechos del lector, donde está comenzar el libro por donde tú quieras, subrayarlo, dejarlo a la mitad. Pero dice Pérez Reverte que él le da una crisis a la mitad de la novela. Y entonces te lo cito, sí, aunque hay una palabra como fuera de lugar, pero vamos a ver, dice, cuando voy por la mitad de la novela, cuando le hicieron esa pregunta, ¿no? De cuál es el momento de mayor inseguridad al escribir. Cuando voy por la mitad de la novela, ese es el momento de incertidumbre. Es como todo se sobrelleva con
cojones. Así opinó Arturo Pérez de Reverte. Mira, hay una situación en las novelas. El idioma español es muy rico, ¿no? Hay una situación en las novelas que a veces se le complica a gente como yo, por ejemplo. Y yo no soy un novelista exitoso, pero Que no. el caso es que, por ejemplo, tú tienes un héroe dentro de una historia. Y por alguna razón, en esa historia, ese héroe tiene que salir del espacio de héroe que tiene, de esa categoría. Y si tú lo sacas de ese espacio de héroe sin subir otro a que tenga su misma estatura y lo sustituya a él dentro del texto, tú corres el riesgo de que el lector suelte la novela. Porque el arquetipo de héroe que tú le fuiste construyendo y con el que él hizo empatía como lector y tú le pasaste tu respiración al lector a través de ese personaje, si tú se lo matas en la novela, él puede soltar el libro y no leerlo más. O no gustarle, o hasta aquí me gustó. Entonces, ahí es riesgoso en la novela. Tú tienes que saber en qué momento baja un santo y sube otro. O si lo hace como dicen los directores de cámara, como un fading, así como diluyendo uno y subiendo otro. Porque si no, se te puede caer el libro. ¿Y tú has tenido un tránsito de vida, digamos, que te ha enriquecido en muchísimos órdenes? Sí. Como persona y como literato, ¿no? Y como familia, como amigo. Hay muchos valores dentro de guiños a valores cívicos y ciudadanos en tus poesías, en tus novelas. Hay una, yo no quiero decir preocupación, hay una tendencia a esos temas de el que mira reflexivamente la sociedad que le rodea, ¿no? Yo tengo que ser crítico. Ese es el terreno de lo existencial, ¿no? Sí, pues yo tengo también que ser crítico de mi época. Yo tengo que ser testigo de lo que vi, de lo que imaginé. Es un compromiso. Es un compromiso como autor mío. Decía Ernesto Guevara, el Che, la responsabilidad política de un escritor es escribir bien. Ser cronista de su época bien. Ahora, en el caso de la literatura infantil, yo no le digo al niño cómo actuar. Para decirle que se cepille bien, que se acueste temprano, que haga que esto. Haga la tarea, no, todo eso es función de contribuye en la casa. todo eso es función de su mamá o de su papá o de su tutor. Tú no eres ceremoniador. No, yo escribo para que el niño se disfrute leyendo, para que sea un lector que disfrute la lectura, porque él tiene ya otra gente para darle ese tipo de formación cívica. Yo lo estoy formando como lector. Ahora, para adultos, yo me doy la libertad de decirte que yo creo que está bien o que creo que está mal, o qué cosa es aberrante y qué cosa no es aberrante en un texto. Eso yo como autor para adultos, pero para infantil, no, solamente para que lean, para que se diviertan. ¿Cuándo nos vamos a juntar para poner en circulación la más reciente novela? Yo voy a Estados Unidos ahora, regreso a mediados de mayo, y entonces voy a poner a circular primero la obra de teatro Rabia y Fervor, porque es un compromiso. ¿Y la novela se llama? Y la novela se llama El Mapa de la Noche. El Mapa de la Noche. Pero ahí hay una reunión amistosa. Y con celebración etílica. Con celebración etílica. Sí. Lúdica. Como sí. se merece todo escritor. Como se merece cada libro. Que se respete. Sí. Pero déjame decirte que lo vamos a celebrar, sí, ¿no? Yo creo... yo tengo una gran responsabilidad con este libro de Rabia y Fervor de teatro, porque es una especie de homenaje a la gente que confió en mi texto para montarlo. Cuando un actor como Nani, como Reinaldo, como Tarsi, como Juan Carlos Mañón, como tantos otros que me han montado, cuando cogen un texto mío y lo hacen suyo y se toman el tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de convertirlo en historia viva, de darle vida, de convertirlo en, como decía Lorca, el teatro es una poesía de carne y hueso. Que se le ve. Esto dramático. Sí, entonces, cuando un actor hace eso, un director hace eso, es para respetarse. Claro. Gracias, César. Gracias a ti, gracias por la amistad. Estamos en todas las redes sociales, ya. Tú sabes. Y nuestro canal de Tele Santo Domingo, Cita Cultural, este encuentro con el arte y la cultura que ya celebra 17 años. Y aunque no me toque a mí decirlo, quiero agradecer a la entidad bancaria que auspicia este espacio. Que ha sido, con su política de responsabilidad social
está haciendo un trabajo inmenso en favor de la escena dominicana. Eso iba a decir. Con las temporadas de Teatro Banreservas. Eso, y no, y solamente también, y las actividades del Club Cultural Banreservas. Y del Centro Cultural. El Centro Cultural. Sí, maravilloso. Incluso acaban de lograr una bibliografía digital de los autores dominicanos. Sí. Eso es su responsabilidad. Encomiable. Es su responsabilidad y es con los impuestos nuestros, pero celebramos que se haga. Celebramos que se haga. Claro. Celebramos que se haga. Gracias, César. Ha sido un honor tenerte en Cita Cultural. Amigos y amigas, nos encontramos en otra próxima edición de Cita Cultural. Recuerde, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hasta la próxima. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.